Si yo tengo un déficit conociendo que ellas trabajan juntas, ¿verdad? Estoy volviendo atrás, conociendo que trabajan juntos, B12 y folato trabajan juntos. Si yo tengo déficit de folato, ¿qué metabolito me va a indicar a mí que el déficit es exclusivo de folato y no de B12? O lo contrario. Bueno, fíjense ahí, muy bien. ¿En dónde participa la adenosilcobalamina? La adenosilcobalamina participa en la síntesis de succinil-CoA, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el intercambio de grupos metilo, sino en la síntesis de succinil-CoA. Y allí sube el metilmalónico. Si no hay vitamina B12, el metilmalónico va a subir como metabolito, porque no pasa a succinil y se queda como metilmalónico. Mientras que en la reacción de abajo, ¿verdad? La cobalamina trabaja, la B12 trabaja con el fólico, porque el fólico viene como metil tetrahidrofolato de la sangre, ¿verdad? Que yo les dije que se le agarraba su grupo metilo en el intestino, ¿verdad? Y así se transportaba en circulación como metil tetrahidrofolato para darle ese metilo a la B12 y en ese aparataje B12 es cofactor de la metionina sintasa y la homocisteína pasa a metionina, ¿correcto? Como lo vemos ahí, metilfolato, homocisteína, ahora es tetrahidrofolato que se recupera y metionina que se reutiliza. Entonces, en las deficiencias de folato, ¿cuál voy a tener alto? ¿Los dos o solo uno? Voy a tener solo uno porque la reacción que involucra la B12 con el folato es la síntesis de metionina. Recuperación de la homocisteína a metionina. Y allí trabaja con B12. Si no hay B12, sube entonces la homocisteína que no puede pasar a metionina. ¿Cierto? Si no hay folato, va a subir entonces la homocisteína. Si no hay B12, ¿cómo lo diferencio? Bueno, busco metilmalónico, que trabaja sola, sin folato, y homocisteína. Si las tengo las dos, la B12 está fallada, porque no me sintetiza succinil-CoA, ni tampoco me recupera a la metionina. Ahora sí. Y ese es un indicador bioquímico facilito que puedes hacer y te quita la duda si la deficiencia es B12 o fólico. Pero bueno, si hay que suplementarlos, se suplementan los dos, pero ya tú sabes de dónde viene. Entonces así estábamos, y esto está listo. Eso, muchacho eficiente. Y así estábamos listos para esa preguntita que se me había quedado en el tintero en relación a las anemias megaloblásticas, ¿correcto? Que tienen que ver con la maduración de ¿quién? Las anemias megaloblásticas tienen que ver con la maduración de... Si una célula tiene núcleo y citoplasma, ¿con cuál de los dos tendrá que ver la síntesis de ADN? Núcleo. Obvio con el núcleo, ¿verdad? Entonces, las anemias megaloblásticas alteran la síntesis de ADN y tiene que ver con la maduración del núcleo. Y ahora vamos a ver lo que pasa con la maduración del citoplasma.
¿Quién está en el citoplasma? Las proteínas. ¿Ah? Bueno, hay muchas cosas, pero entre No, otras, ay, no. hay ADN en el citoplasma. Bueno, metido en la mitocondria. Cuando está un eritroblasto, porque si es un eritrocito ya no tiene, ¿verdad? Entonces, fundamentalmente hemoglobina. Entonces uno dice que la célula madura si está sintetizando hemoglobina. Si no, no está madurando el citoplasma. ¿De acuerdo? Y vimos cómo en las anemias megaloblásticas había esa asincronía. El núcleo no maduraba, pero el citoplasma sí. ¿Y por qué el citoplasma sí? Si está afectada la síntesis. ¿Por qué no se frena la síntesis de proteína? Por el ARN. Ajá, ¿por qué? No recuerdo bien, pero recuerda que eran los núcleos que estaban... Claro, o sea, para la síntesis grandes. de proteínas, tú necesitas que haya síntesis de ADN. ¿Ah? Exacto. Entonces, no hay problema con la timidina, en el caso de que fuese fólico o B12, ¿verdad? Y falta sintetizar timidilato. Pero para la proteína no, porque con U tengo suficiente U. Entonces no me importa que no tenga T. Por ello puedo sintetizar proteína sin problema cuando falta ácido fólico o vitamina B12 o anemia perniciosa u otra condición que me altere la síntesis del ADN. Pero la síntesis de proteína, mientras haya el resto de los ladrillos para hacer una proteína, se va a hacer. Y para copiarla, para hacer ARN, no necesito timidilato. Entonces tenemos claro, ¿verdad? Ok, entonces eso lo llamamos maduración citoplasmática. Como habíamos dicho, si la hemoglobina es el mayor componente o contenido del eritrocito maduro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está compuesta esa hemoglobina? Tiene un grupo prostético, que sería el grupo M, y la parte proteica, que son las globinas. En el caso del adulto normal, la mayoría es alfa 2, beta 2. Muy bien, entonces, para esta maduración puede haber problemas. Vamos a estudiar primero alteraciones que tienen que ver con la parte prostética, es decir, el grupo M. ¿Ok? Que no es proteína, sino que acompaña a la proteína, a la globina, y ese grupo se llama M. O si no tiene hierro, se llama protoporfirina, ¿verdad? Un anillo pirrólico. Bien, la síntesis de este anillo comienza con justamente glicina y succinil-CoA y una enzima que se llama delta-aminoleucínico sintasa y se va a sintetizar el ácido delta-aminoleucínico, primer precursor de la protoporfirina. Y eso ocurre primero en mitocondria, como lo ven aquí. El ácido delta-aminoleucínico sale al citoplasma, se llevan a cabo todas estas series de reacciones, regresa a la mitocondria como protoporfirina y se le monta el hierro a la protoporfirina, se mete en esta cajita y sale como oro. Y eso es lo que sucede normalmente. Pero ¿qué puede estar alterando esta parte? Bueno, que no haya hierro. Esa es una de las causas de alteración en la síntesis del M, porque M es protoporfirina más hierro. Si no, se llama protoporfirina 9 o los pasos anteriores.
Entonces puede ser que no haya hierro o que el hierro esté en el organismo y esté secuestrado. No se puede usar por una u otra razón, que la vamos a ver. Ok, en general, esta anemia por déficit de hierro o por secuestro de macrófagos es hipoproliferativa, pero hay otra, también la vamos a ver, que no responde exactamente a la hipoproliferación, más bien la médula está bien, está produciendo bastante. Si no, el problema está en la hemoglobina, es decir, que la proteína o no se sintetiza, o se sintetiza muy poco, o viene con un defecto. Entonces, su estructura terciaria o cuaternaria no es la adecuada. Y eso, si se altera la estructura, se altera la función. Entonces vamos a ver, primero, como dijimos, alteraciones en la síntesis del hemo. Vamos a revisar la ferropenia. ¿Por qué va a haber ferropenia? O puede haber porque no hay un insuficiente consumo del metal o la demanda aumentó. Yo estoy comiendo lo que requiero, pero resulta que estoy embarazada y mis requerimientos aumentaron, ¿ok? O por otra condición. Entonces puede ser bien un déficit o bien un aumento en la demanda. Aquí yo voy a hablar, paradójicamente, de lo que sería hierro metálico y no metálico, pero es que no es que sea metal, es un metal. Pero la diferencia, ¿cuál es? Hierro metálico, que llamo metálico, es porque no tiene protoporfirina, sino que es hierro ferroso, férrico, asociado a los elementos de la dieta, pero que no está metido ese hierro dentro de la cajita protoporfirina. O sea, no es hierro M. Entonces, hierro M, hierro no M. ¿Por qué el énfasis? Porque en función del tipo de hierro que estemos consumiendo, hierro no M, todo lo que viene de los vegetales, hierro M, todo lo que viene de los animales, sus mecanismos de absorción son distintos. Y en general el hierro no M se absorbe mucho menos, tiene mayor dificultad de absorción que el M. Por eso la distinción. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo factores dietarios favorecen la absorción o disminuyen la absorción. Y esto es bueno que lo tengan en mente, porque entonces, por ejemplo, el niñito está anémico. Vamos a darle su suplemento de hierro, que generalmente son sales de hierro, ferrosas o férricas, ¿verdad? En su jarabito. Y entonces le dan la cucharadita y le dan su tetero con leche. No lo absorbe. Eso se va al pañal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los lácteos interfieren con la absorción del hierro. Entonces hay que dárselos separados. Entonces, todo eso, ese manejo nutricional, lo tienen que conocer, sobre todo para la atención primaria, que es lo que más van a conseguir este tipo de anemia ferropénica. Entonces dice, bueno, la carne está muy cara, tengo que consumirlos con leguminosas. Por ejemplo, caraotas negras con espinaca, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué puedo yo agregar a eso? Por ejemplo, vitamina C. ¿Qué va a hacer? Va a pasar el férrico ferroso, ella se oxida y va a favorecer la absorción. Por eso aquí está, vitamina C y azúcares reductores y la cisteína favorecen la absorción
porque reducen el hierro férrico, que generalmente es el que está acomplejado a los alimentos, a ferroso, que tiene mejor absorción porque entra por los transportadores de cationes bivalentes. Entonces, hierro ferroso bivalente y entra. Muy bien, fíjense que acá uno de nuestros grandes hematólogos, que ya no está en este plano nuestro, el doctor Lairice, quien además fue también director del IBIC, él trabajó muchísimo en hierro y aquí están unos de sus aportes. Fíjense, desde el año 71 ya él describía que el hierro de origen animal, su absorción es 10 a 20%, su capacidad de que el intestino lo absorba, mientras que el de origen vegetal puede estar entre 1 y 5%. Ok, entonces, después tenemos factores, ya entró el hierro, pero tenemos factores intraluminales que a pH más de 5 pueden formar complejos insolubles que afectan entonces la absorción. También tenemos que considerar que este déficit sea por mala absorción o por tratamientos requeridos por otra patología y que estén alterando la absorción del hierro. Entonces, fíjense acá, que tenemos en esta labelita. Mecanismo de absorción del hierro. Aquí tenemos en el duodeno el hierro N, que viene de la proteína mioglobina, ¿verdad? Nos comemos mioglobina, a menos que comamos también morcilla, eso es sangre pura, entonces tenemos hemoglobina, ¿verdad? Entonces tenemos mioglobina o hemoglobina, y aquí hay unas enzimas que van a sacar los péptidos o los polipéptidos que están unidos a esa mioglobina o esa hemoglobina, y el M puede entrar tranquilamente al sistema para luego ser acoplado al sistema de transporte y de salida y transporte en la ferritina, en la transferrina, perdón, ferritina es depósito, en la transferrina. ¿Quién es la transferrina? Proteína encargada de transportar hierro. Una proteína transporte. ¿Quién la sintetiza? El hígado. Entonces ella puede transportar dos átomos de hierro por molécula, se le monta y aquí tiene que ser férrico. Entonces esto es un juego de oxidorreducción. Para que se absorba ferroso, para que salga férrico, para que esté transportado férrico. Después entra y otra vez el mismo cuento a ferroso, porque ya ustedes lo saben de fisiología, los estados de relajación o el estado no relajado de la hemoglobina, donde va a tener mayor o menor afinidad por el oxígeno. Ok, entonces, fíjense, él prácticamente que entra en un solo paso. Mientras que acá, este hierro férrico debe pasar a ferroso para entrar por los transportadores de metales bivalentes, como les mencioné, y para ello necesita una reductasa que lo pase a ferroso, de férrico a ferroso, y la asociación con otro tipo de proteínas como las beta-integrinas. Entonces, un poquito más complejo la absorción de metales. Aquí lo tienen dibujadito, fíjense, sería un heterocito. Fíjense que acá está desde ferroso a férrico con una ferrirreductasa duodenal que lo va a pasar a ferroso, va a entrar acá. Aquí pueden irse distintos compartimientos, a la mitocondria, a la ferritina, o salir gracias a esta puerta que se llama ferroportina. Y luego otra vez esta enzima va a pasarlo de ferroso a férrico montado en su transportador, que es la
¿Estamos de acuerdo? Mientras que el hemo puede entrar, ¿verdad? Como ya vimos, también ser degradado, el hierro liberado, ir al endosoma, o entrar como hemo y salir como hemo, pero en este caso no en la porque ya sale como hemo y sale con su carrito de, ¿cómo se llama?, de protoporfirina, ¿verdad? Su anillo pirrólico. Entonces, ¿eso puede andar danzando en el plasma? Sí, ese anillo pirrólico. No, ¿verdad? Entonces tiene que estar montado en una proteína y esta se llama hemopexina, capaz de atrapar a ese. De hecho, cuando hay hemólisis, la aptoglobina y la hemopexina, bueno, suben para agarrar todo eso. Y si la hemólisis es masiva, entonces uno los va a ver disminuidas porque están agotados. ¿De acuerdo? Ok. ¿Estamos bien aquí con este enterocito? Bien. Y eso mismo está pasando en los distintos compartimientos, porque ¿para dónde va a ir ese hierro montado en esa transferrina? Primero que todo. Si está plástico, ¿para dónde va? A ningún lado se devuelve, se queda ahí en circulación, se queda ahí en hígado, ¿verdad? No va, porque la médula está aplástica. Pero si no está plástica, ¿para dónde va a ir corriendo? A hacer glóbulos rojos, correcto. Entonces tiene que ir a hacer sus glóbulos rojos. Entonces, pero estamos hablando de circulación, por ejemplo, ya aquí circulación, y se supone que también hay unos glóbulos rojos que ya están viejos, ¿verdad? Hay que sacarlos del sistema. Correcto. Y otros que están guardados, otro hierro que está guardado en las reservas hepáticas, en la ferritina, en la hemosiderina, y entonces también hay que sacarla de ahí si se necesita. Y eso es lo que ilustra esta lámina. Acabamos de ver el enterocito entrando de férrico a ferroso, entra por su transportador y sale como férrico montado en la transferrina. Como insisto aquí, hay esta puerta, la ferroportina y la efastina que asegura la oxidorreducción para que pueda ser transportada. Lo mismo está pasando en el macrófago cuando ese macrófago se come a una célula roja senescente y ya ha cumplido su función, va a entrar a ese macrófago, va a ser hidrolizado y reutilizado lo que se tiene que reutilizar y luego va a salir al sistema. Ya en este caso, en vez de la efastina, quien está jugando papel aquí es la ceruloplasmina, que va a hacer exactamente lo mismo, pasar de ferroso a férrico y montarse en la transferrina. Y lo mismo si el hierro está acá en el hepatocito, que ha entrado gracias a los receptores para transferrina, entra, se utiliza y si se requiere sale del mismo modo ferroportina, ceruloplasmina. Entonces, en los distintos compartimientos del organismo en que se requiere hierro, su entrada y su salida al sistema. Su entrada a la célula va a depender por el receptor a transferrina, que es donde viene montado el hierro en circulación, y su salida va a depender de la puerta de la puerta principal, y la única para el hierro, que es la, bueno, excepto el hemo, que salió por otro lado, es que es la ferroportina, que está acoplada a la efastina para asegurar la oxidorreducción de ese metal, de ese hierro. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué le pasa a uno cuando comienza a tener limitaciones en la cantidad de hierro requerido para la hematopoiesis o para la eritropoiesis en este caso? Entonces tenemos aquí una suerte de cuadritos de rompecabezas en que me representan la reserva normal de hierro, el agotamiento de hierro, la eritropoiesis deficiente en hierro y la anemia franca por deficiencia de hierro. ¿Qué quiero yo que le pongamos en el ojo? Fíjense.
La transferrina, ¿qué hace? Transporta el hierro. Correcto, entonces, si no hay hierro, el organismo sensa, necesito más formas de transportarlo y aumenta la síntesis del transportador. Si tenemos toda la síntesis de proteínas bien, ¿de acuerdo? Entonces, la disminución del hierro dispara la síntesis de transferrina para que agarre hierro de donde encuentre. ¿Ok? Entonces aquí vemos cómo de 300 pasa a 400. La ferritina plasmática, ¿qué es la ferritina? Es una forma de almacenamiento de hierro que normalmente está en los tejidos, ¿verdad? Fundamentalmente hígado, pero hay una parte de ferritina que es circulante y la llamamos ferritina plasmática. El problema con ella es que fíjense que su ferritina plasmática, su variabilidad es muy grande, porque lo normal es 100 más o menos 60. O sea, la desviación estándar es muy grande, ¿verdad? Y eso bueno, te está reflejando las reservas. Sin embargo, en una anemia ferropénica franca y en una deficiencia de hierro, donde la reserva de hierro está disminuida, vamos a encontrar que ella disminuye. La ferritina plasmática obviamente disminuye porque ya se ha consumido la que está aportando como reserva. ¿De acuerdo? Entonces, la absorción que hace el intestino tiene que estar en homeostasis, ¿verdad? Y dice, bueno, me falta hierro, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Aumenta la capacidad de absorber hierro. Entonces, aumenta su capacidad de absorción de 5 a 10 hasta de 10 a 20. Hierro que pase por ese enterocito, hierro que se lo raspa y entra. ¿Eso estaría aumentando el número de transportadores o qué? Claro, y controlando lo que vamos a ver después, que es la puerta de la ferroportina. Entonces, esa capacidad de aumentar la absorción significa que van a haber aumento en las unidades de transportadores de este, como en asegurar que la salida sea adecuada de ese metal. Bien. La saturación de la transferrina, que esto no se los había mencionado antes. La saturación de la transferrina quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, la proteína, que es la transferrina, me representa 100%. Yo les dije que 2 átomos de hierro por molécula de transferrina. Entonces significa cuántas moléculas de hierro están metidas en esa transferrina. Nunca va a ser el 100% porque que la proteína va a estar toda llena de hierro por todos lados. No. Su valores normal de saturación están más o menos el 35%. En condiciones normales hay un buen hierro. Luego, si no hay hierro, ¿cómo estaría la saturación? Disminuida. Entonces va bajando a medida que voy perdiendo hierro. Y voy a llegar a menos de 15% la saturación. ¿Y los sideroblastos? ¿Quiénes son los sideroblastos? ¿Se acuerdan de ellos? Los sideroblastos son blastos, pronormoblastos o eritroblastos que tienen, si uno los tiñe, les ve cargados de hierro. Pero esa carga de hierro está en el citoplasma, está organizada. No está en anillo, como lo vamos a ver más tarde, y que es patológico. Entonces, esos sideroblastos, si hay poco hierro, ¿cómo van a estar? ¿Van a haber muchos o pocos? Pocos sideroblastos en médula ósea. Entonces, si uno hace una biopsia de médula ósea, claro, a veces no se va a justificar hacer una biopsia de médula ósea para diagnosticar una anemia ferropénica, pero si se hace, uno encontraría que hay disminución
menos del 15% de sideroblastos, menos del 10% de sideroblastos en médula ósea. Y la protoporfirina del eritrocito, ¿saben cuál es la protoporfirina, no? Protoporfirina 9 antes de que se le meta hierro para que se llame M. Estaría aumentada porque si tengo necesidad de eso y no se ha sintetizado el producto, entonces no se inhibe la reacción y sigue aumentando la protoporfirina incluso hasta niveles tan elevados. La síntesis del carrito depende de cuánto hierro hay. Si hay poco hierro, mucha síntesis. Tengo que agarrarlo igual que la transferrina, a seguir el mismo patrón. Pero puede haber, si tengo mucho hierro, entonces baja la síntesis de la protoporfirina porque ya hay suficiente. No se necesita sintetizar más. Pero hay un engaño sobre eso que lo vamos a ver después. ¿Ok? Entonces esto está claro. Lo anterior. Okay. El engaño está aquí. ¿Ves? Porque acá vamos a revisar el otro componente. No es que hay déficit de hierro, es que está secuestrado el hierro. Y eso ocurre en condiciones como la anemia de la inflamación, que anteriormente se conocía como anemia de las enfermedades crónicas. ¿Okay? Y esto lo van a ver muchísimo porque en este momento estamos llenos de enfermedades crónicas. Le hace cáncer, diabetes, esclerosis, en fin, obesidad. Que ya obesidad está declarada como enfermedad, con características preclínicas y características clínicas. Entonces, acá que tenemos, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos las anemias asociadas a las enfermedades crónicas, como infecciones, cáncer, autoinmunidad, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades pulmonares crónicas, obesidad. Entonces, aquí lo que ocurre es una represión de la médula ósea por el ambiente proinflamatorio de base. Entonces, ese ambiente proinflamatorio de base, mediado por las citocinas, van a tener efecto sistémico, incluyendo la médula ósea y su periferia, que sería riñón, producción de eritropoyetina que disminuye. Inhibición de la proliferación de los precursores en médula ósea. ¿Llega a quitar? Aumento en la síntesis de hepcidina. Este es el contrarregulador de la absorción de hierro. Ok. Y alteración en los mecanismos de liberación del hierro desde el sistema monocítico macrofágico al sistema. ¿Recuerdan la lámina anterior donde estaba el enterocito, un macrófago y un hepatocito liberando su hierro como debe ser? Ya, liberado. Liberado. Quéjate, mi niña, quéjate, sea abuso. Ya. Ok, entonces, esos mecanismos de liberación están alterados en las anemias asociadas a cuadros a la inflamación. ¿Por qué? Porque hay esta producción exacerbada de citocinas proinflamatorias que van a tener entonces esos efectos que ya mencionamos
a nivel sistémico. Incluso disminuye la transferrina. Los macrófagos están más bien activos porque tienen este estímulo de la citocina y están consumiendo enormemente transferrina hierro y agarran a la transferrina hierro y no la sueltan, ni siquiera a la transferrina. Entonces hay una exacerbada toma de hierro hacia los sitios que no son los precursores eritroides, es decir, el eritroblasto. Se está quedando sin hierro a pesar de que a su alrededor está lleno de hierro, pero metido dentro de los macrófagos y secuestrado por ellos. Entonces, aquí les puse esto así tipo librito. La inflamación crónica altera el metabolismo del hierro y la producción de eritrocitos. La acción sostenida y mantenida del sistema inmune, esa es la causa. ¿Y por qué ese componente inflamatorio, les pregunto, por qué ese componente inflamatorio no va a atacar, porque va a atacar a los proeritroblastos o a los pronormoblastos y por qué no va a atacar a las células madre? Porque las células madre también están ahí, ¿no? Y habían sido atacadas de otra manera por el sistema inmunológico en las aplasias mediadas por el sistema inmune. ¿Se acuerdan? Expresión de patrón de TH1, que es este mismo. Entonces, fíjense que lo distinto en las aplasias hubo una presentación antigénica en médula ósea. En médula ósea se generó un clon que está atacando a la célula madre hematopoyética. Esto aquí viene del sistema, bien sea cáncer, bien sea la enfermedad de base que sea que esté produciendo un ambiente proinflamatorio. Esas citocinas están disponibles en los distintos niveles del tejido y cuando llegan a médula ósea, ¿cuáles son las células que mayoritariamente están ocupando la médula ósea? ¿Perdón? ¿Son las mayoría? No. Las células madres representan 0, tanto, 0,0 tanto. Entonces ellas están metidas en sus nichos por allá. La mayoría del componente celular que vas a encontrar en médula ósea va a venir básicamente de los precursores, porque incluso los anteriores, que serían los progenitores, son menos que los precursores porque ya se han dividido, ¿correcto? Los progenitores representan como 20% y los precursores representarían como 60% de la célula. Entonces, esas citoquinas, ¿a dónde van a ir? Donde hayan más. No se van a ir a buscar justamente al nicho, a buscar la célula madre. No, yo no digo que no le llegue, pero el componente celular mayoritario son estas células precursoras que están bien en requerimiento de división y de síntesis de hemoglobina y no lo pueden hacer. Entonces, el hierro, por ejemplo, no se usa, no se libera y aumenta su captación en la reserva de hierro, pero existe un bloqueo en su reciclaje. Estas interleucinas son citotóxicas para el eritroblasto y en hígado aumentan la síntesis de epsilina. Entonces, esto tenemos que recordarlo muy bien. Es el mecanismo que explica todo el trastorno en el metabolismo del hierro. Esta proteína que se sintetiza en el hígado bajo la orden de las interleucinas proinflamatorias, particularmente la IL-6.
Entonces, a nivel renal, inhibe la EPO y a la sensibilidad, no solamente que inhibe la síntesis de EPO, a pesar de la hipoxia, que está mandando señales a través del factor inducible por hipoxia. No solamente eso, sino que a esos precursores eritroblastos los hace menos sensibles a la EPO. La epsilina. El macrófago aumenta expresión de transferrina, del receptor para transferrina, y aumenta su captación. Aquí dice transferrina, pero ojo, ¿no? Ojo, el macrófago no sintetiza transferrina, ojo, bueno, yo se lo corrijo antes de ir. No vayan a poner el macrófago con un hígado. ¿Ok? No es un hepatocito. Entonces, la epsilina se ubica con la ferroportina. ¿Quién era la ferroportina? Hay que permitir la Acabamos de ver la puerta del hierro, exacto. Ella se ubica con la ferroportina, la internaliza, impidiendo que el hierro salga, es decir, impide el reciclaje del hierro. Y aquí lo vemos. Aquí lo vemos entonces, donde estaría la epsilina, provoca la degradación de la ferroportina, evita la exportación de hierro en los enterocitos. Entonces aquí estaría, ¿ves? Ella bloqueando a la ferroportina, aquí está epsilina bloqueando a la ferroportina, por lo tanto esto baja, y aquí también en el macrófago bloquea, o sea, no solamente en el intestino, en el sistema monocítico macrofágico, en hígado, y en médula ósea, que también hay macrófagos que han consumido transferrina y hierro y no sueltan ese hierro. ¿Estamos claros? ¿Sí? Tienes carita así de que no fui. Pero dime, aprovecha. Ok. Entonces, fíjense ustedes, aquí esta lámina así como que el organismo tiene una forma de combatir con la epsilina, que es, seguro que veo mejor sí. Tiene una forma de combatir con la epsilina, que es a través de esta proteína que se llama eritroferrona. ¿Qué ocurre? La eritroferrona, ¿dónde se va a sintetizar? En el progenitor eritroide, ¿verdad? Sí, es una forma de control de los mecanismos de absorción de hierro que envía médula ósea. Médula ósea también tiene su manera de señalizar. Y entonces, esta proteína va a indicarle al hígado que no se sintetice epsilina. Lo que pasa que en las anemias asociadas a las enfermedades crónicas o anemia de la inflamación, gana a la eritroferrona, la gana el patrón de citocinas que está cursando. Entonces no se inhibe la síntesis de epsilina. Epsilina es capaz entonces de ir al intestino a jugar a las células, a jugar y trancarle la puerta al hierro, como ya vimos en la lámina anterior. ¿Estamos claritos? Y aquí, bueno, simplemente no me voy a pasear por todos los detalles, pero simplemente tienen ilustrado cómo la eritropoyetina que viene del riñón va a estimular entonces si hay suficiente, no se requiere más que el hierro, se va a estimular la síntesis de eritroferrona, que va a inhibir a la síntesis de epsilina. Aquí estaríamos en un macrófago, aquí estaríamos en el duodeno, en donde el aumento de epsilina disminuye la absorción, el aumento de epsilina disminuye la liberación de ese hierro y se queda aquí guardado como ferritina, porque esta señora es capaz de inhibir la liberación del hierro
Entonces, en la anemia, el cuadro anémico es moderado. Es moderado, es normoclómica, normocítica, puede llegar a ser microcítica. ¿Ok? Y bueno, aquí lo dice, un tercio de los casos hipocrómica y microcítica. Inflamación crónica. ¿Qué hace la inflamación crónica? Ya ustedes lo saben, aumenta las proteínas de fase aguda, todas estas proteínas, mediada por la estimulación continua de un patrón de citocinas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral e interleuquina 6, que es crítica para estimular en hígado la síntesis de hepcidina. Ella, la culpable, usted es la culpable. Entonces hay aumento del tiempo de sedimentación. ¿Por qué será? Aumenta la velocidad con que se sedimentan los eritrocitos. ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre? Fíjense que están aumentadas todas estas proteínas de fase aguda. Entonces se pone más pesada la cosa, ¿verdad? Hay mayor contenido de proteínas plasmáticas. Y eso contribuye a que el eritrocito se forme unos rulos y baje mucho más rápido en el tubo que se utiliza para medir la velocidad de sedimentación. Los milímetros con que baja es mucho más rápido por minuto. ¿Han visto, no? Ustedes en fisiología no hicieron velocidad de sedimentación. No, nada. ¿No han visto nada de eso? Bueno, uno pone en un tubo que está graduado, uno pone la sangre y ve cuánto se van depositando los glóbulos rojos y entonces vas viendo cuántos milímetros en un espacio de tiempo. Y así mides la velocidad de sedimentación. Ok, entonces... Sí, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, en estas condiciones es patognomónico que aumente el hierro en médula ósea, pero no en los eritroblastos. Los sideroblastos están prácticamente ausentes. No están en los precursores de la línea roja. Están en los macrófagos secuestrados. Entonces, el aumento de las reservas de hierro retículo endotelial y hay reducción de la absorción de hierro. Por supuesto, si tienes hierro, hasta para regalar, no vas a indicar hierro y esto puede comprometer más. Entonces, el hierro sérico está disminuido, la ferritina sérica está aumentada, la saturación está disminuida, porque además, como les dije, la saturación es cuánto hierro hay en la transferrina y además se afecta la síntesis de transferrina, entonces baja aún más no baja tanto como en la ferropenia, pero sí baja. La capacidad transportadora está disminuida o normal y la protoporfirina está aumentada en este caso. Ok. Luego tenemos que la interleuquina 1 aumenta la traducción de ferritina en los macrófagos y previene la liberación de la transferrina. Cuando se mete vía receptor, entra transferrina y hierro. Debería salir transferrina, pero se queda acumulada en el macrófago. Entonces, por eso baja también la cantidad de transferrina disponible. Aunque la médula, digamos que hay hipoxia porque se requiere aumentar la síntesis de hemoglobina, esos niveles de
hipoxia no son suficientes para aumentar a la eritropoyetina porque está disminuida, contrabalanceada con el patrón de citocinas proinflamatorias. A nivel renal disminuye la síntesis y a nivel de médula ósea disminuye la sensibilidad, la expresión de receptores a la eritropoyetina. Por lo tanto, entonces se inhibe las unidades formadoras de colonia eritropoyéticas. Hay liberación de factores estimulantes de colonia granulocítica monocítica y aumenta la captura de hierro por estas células. Entonces, este aumento de interferón beta va a ejercer un efecto negativo en el estroma para el progreso de las unidades formadoras de colonia eritrocito. Por otra parte, el mismo interferón gamma regula, aunque regula positivamente, ¿quién es DMT1? Es el transportador de metales divalentes, DMT. Favorece la absorción de hierro en los enterocitos, pero regula negativamente a la ferroportina. Entonces, se queda metido, se queda en el enterocito. También, además de esto, el interferón gamma regula negativamente la expresión de los receptores de EPO en los progenitores eritroides, por ello disminuye la sensibilidad a la EPO, tienes menos receptores para EPO. Inhibe su diferenciación vía aumento de PU, este factor de transcripción. ¿Recuerdan? Al inicio de las clases, cuando hablábamos de cómo una célula madre se iba diferenciando hasta eritrocitos, había un punto crítico de lucha entre dos factores de transcripción, por una parte GATA2 y PU y después GATA1 y PU, porque este favorece la línea mieloide y en particular la línea de megacariocitos. Si ustedes recuerdan al principio, cuando tienes la célula madre que se divide en mieloide y linfoide, y después dentro de esta mieloide tienes una que acompaña a los eritrocitos, que son los megacariocitos. Entonces tienes, de una misma línea, tienes posibilidad de hacer plaquetas y glóbulos rojos. Y este favorece a las plaquetas, ya en esa otra parte de diferenciación. Entonces, por eso aquí reduce, además de que aumenta la expresión de PU, reduce la vida media de los eritrocitos. Esto es por otras causas. Pero lo que les quería decir en relación a esa lucha de microambientes en donde se favorece la señalización vía un factor de transcripción u otro. ¿Qué factor de transcripción gana? Y, por cierto, que no les extrañe, cuando hay ferropenia, ¿verdad? Entonces hay disminución de los eritrocitos, suben las plaquetas. Y entonces ahí tú dices, ¿será que está respondiendo a lo que acabamos de decir? El factor de transcripción PU1. Que recuerdan que se llama PU porque se une a secuencias de purina. ¿Se acuerdan, no? Y no se llama PU por otras razones. Ok, entonces, todo este cuento de secuestro del hierro y todo esto, muchos hematólogos lo han interpretado como un mecanismo de defensa, ¿ves? De defensa de enfermedad de base primaria. Entonces, por ejemplo, si bajas la disponibilidad del hierro, tienes en teoría menor chance de generar especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Radicales libres, especies reactivas incluso también, ¿por qué no?, de nitrógeno en ese ambiente
que tienda a la oxidación. Por otra parte, si el problema tiene que ver con infecciones crónicas, reducir entonces la posibilidad de que esas bacterias se alimenten, porque ellas requieren hierro. Entonces, limitarles el hierro. Esa es una de las teorías, ¿verdad? ¿Sí? Que lo dice aquí, la hipoferremia puede interpretarse como una estrategia del sistema innato de secuestrar ese hierro y disminuir su disponibilidad para generar ROS o para limitar la proliferación bacteriana. La disminución de la producción reduce el uso de los nutrientes en condiciones de estrés también. Sería otra razón. La anemia moderada y la expansión del volumen plasmático también disminuyen la velocidad, la viscosidad, lo que disminuye el trabajo ventricular izquierdo y aseguraría una perfusión microvascular. Sin embargo, esta respuesta adaptativa, entre comillas benéfica, es ineficaz para mantenerla en el tiempo. De manera, el individuo no va a superar la mantención. Ok. Ahora aquí, ¿qué hora tenemos? Aquí tenemos algo interesante para diferenciar de deficiencia de hierro y anemia de las enfermedades crónicas. Se parecen bastante. Como les dije, las crónicas son normocíticas, pero pudieran llegar a ser microcíticas. Entonces aquí, en donde tengo las flechitas, quiero resaltar su atención lo que tiene que ver con la, aquí estamos, la sedimentación, como vimos que está aumentada. Aquí está normal en la ferropenia, porque en la ferropenia no tengo la estimulación de la síntesis de proteínas de fase aguda, que me van a aumentar la velocidad de sedimentación. Aquí no lo estoy viendo. Luego, en esta otra flechita que dice Total Iron Binding Capacity. Entonces, aquí estamos hablando de la saturación y la síntesis de transferrina, como vimos. ¿Cómo está en la anemia ferropénica? La transferrina. ¿Y tú? ¿Cómo está la transferrina? ¿Estás casada? ¿Cómo está la transferrina? ¿Casada? Yo no puedo pensar. La transferrina en la ferropenia está aumentada porque tiende a buscar hierro donde haya. La transferrina en las enfermedades crónicas se la comieron los macrófagos, está un poco disminuida. ¿Ok? Como dice aquí, a ver, transferrina disminuida, aumentada, disminuida. Después tiene la concentración de ferritina. ¿Cómo está en la ferropenia? Disminuida. En la crónica está aumentada. Entonces ahí tienes una comparación clara. Y el hierro que uno puede teñir en médula ósea, ¿cómo está? En ferropenia. Ferropenia, que claro, no hay. ¿Y en la otra? ¿Dónde está? Ese hierro que yo estoy viendo en la médula ósea, ¿dónde está? ¿Ah? ¿En dónde? Duro. En la médula también hay macrófagos, no es solamente precursores. Hay adipocitos, hay células estromales, hay osteoblastos, hay osteoclastos. Recuerden el estroma. Y esos macrófagos son en una forma de reserva de hierro, pero la tienen que dar, no la tienen que secuestrar como en esta condición. Muy bien. Luego acá que tenemos concentración de... bueno, aquí está lo mismo, pero en números. Entonces uno puede ver, fíjense la ferritina, fíjense la saturación de la transferrina en deficiencia de hierro apenas llega a 4, mientras que aquí también está bajo, pero es 9, es menor. O sea, no es tan grave. En la ferropenia es que no hay hierro, entonces ¿cómo se va a saturar algo si no tengo? Apenas habrá algo.
y eso es perro. Nosotros tenemos que ver mañana, ¿verdad? Y la concentración de ferritina, fíjense, 6.7 y miren aquí, 1052. La diferencia notable en la reserva que dice el hierro está y no se puede utilizar. Okay. Entonces, en las anemias de las enfermedades crónicas van a predominar los síntomas de la patología inflamatoria y no es de la anemia en sí. Por supuesto, va a tener fatiga, palidez, etc. Pero puede tener fiebre, que no necesariamente una deficiencia de hierro tiene que tener fiebre, ¿verdad? Otro tipo de anemia. Artralgia, pérdida de peso, sudoración nocturna, dolor localizado, adenopatía, y la anemia es más bien un hallazgo que acompaña a toda esa sintomatología. ¿Verdad? Entonces, mañana vamos a ver el otro secuestro, porque ya no los voy a agotar, ya no tengo tiempo, ¿verdad? No. Era tortura. Mañana vemos el otro secuestro. Vimos que para el o falta, porque no lo tengo en la dieta, u otras razones, porque se lo secuestró los laprófagos, o mañana vemos las sideroblásticas. Ok, Juan.